Ganó notoriedad con Cometierra, su primera novela, pero publicó luego Miseria. Son dos textos que traducen el sentir del pueblo a la narrativa contemporánea y que lo hacen además sin edulcorarlo. Lenguajes, territorios, guiños, sentimientos. De todo eso vamos a hablar con Dolores, que tiene la gentileza de visitarnos esta noche y que a duras penas se recuperó de haber estado ayer también en el funeral del Indio, ¿no? Ay, sí, qué difícil. Estamos velando todavía, ¿no? Va a ser un duelo largo, creo. ¿Qué fue para vos Los Redondos? Y parte de mi vida, parte de la banda musical de mi vida, pero el Indio en particular, y por eso me gustó tanto la despedida de ayer, fue un poeta místico, un poeta un poco brujo también, un poeta que no se ahorraba nada y que usaba el lenguaje más descarnado para hacer incluso poemas narrativos preciosos como Etiqueta Negra, La Vaca Cubana, bueno, Pabellón Séptimo, y poemas absolutamente herméticos que te dejaban pensando 20 años, 30 años, como Motorcico, que es uno de mis preferidos. Y además me pasa algo muy fuerte sobre todo con Motorcico, que me tardé muchísimo tiempo en darme cuenta que cuando estoy de viaje, llega un momento que se acaba como la fiesta, la reunión, la feria, para mí al menos, y me voy al hotel y me encierro y empiezo a escuchar Motorcico y empiezo a escuchar todo octubre, sobre todo. ¿En serio? Y Luzbelito, y me doy cuenta que es que extraño Argentina. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que era eso, ¿no? Que es casi la Argentina para vos. Sí, hay una cosa ahí muy cifrada que es la Argentina. Solamente conozco una persona en el mundo que no es argentino y llama a Los Redondos, y pensé que era una experiencia, ¿no? Estábamos en una reunión en Nueva York una vez y había que pedir temas en la reunión para seguir, y yo pedí justamente Motorcico y él se acercó, un cubano fanático de Los Redondos, y hoy me sorprendo con que en El País de España hizo una nota hermosísima sobre la muerte del Indio y sobre la poética del Indio. ¿Cuánto te influenció en tu obra? Porque yo te decía, tras la cámara, que leyendo Cometierra en muchos momentos parece sonar Los Redondos. Si bien no lo mencionan, está ahí, es como música de fondo prácticamente. Uy, me lo reclamaron tanto, amigas, compañeras de las escuelas. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo va a sonar Los Redondos? Yo trato de borrarme mucho, ¿no? Y ver la experiencia de Cometierra en mis series, son mucho más chicas. Entonces yo dudé siempre si iba a ser como un robo a mi propia experiencia. Mi mamá fanática de Los Redondos, absoluta. Mi hermano que me sigue iba a ver absolutamente todos los recitales. Y yo siento que tardé muchísimo más. A mí me pegó el Indio como poeta, vuelvo a decirlo. Daba una disputa por el lenguaje que era impresionante, ¿no? Yo ayer veía cómo analizaban muchísimo, bueno, lo popular, les molesta lo popular. Yo no sé si les molesta lo popular, porque Milei empezó siendo muy popular, haciendo unos circos y unos shows muy mediáticos y populares, con motosierras, Les molesta que quizás una poética tan potente como la del Indio haya desplazado al fascismo de lo popular, porque el peligro es cuando el fascismo se vuelve popular. Qué interesante. Vos es que a mí algo que me parecía especialmente fascinante de ver uno tras del otro los testimonios en los canales de noticias de la gente que pasaba, era la riqueza del lenguaje, la poesía que cada uno de ellos también transpiraba, como si la hubieran aprendido o como si la estuvieran resignificando, pero claramente en contradicción con todos los prejuicios que hay desde las clases acomodadas respecto del pueblo, ¿no? Absolutamente, como si no se pudiese crear belleza o filosofía o pensamiento o poesía con las lenguas del pueblo. No existiría el tango si fuese así. Pero el Indio hacía eso, ¿no? Y hacía metáforas que no te ahorraban absolutamente ninguna rispidez.
y nunca desambiguaba, que eso también es súper interesante. Tenés que mantener ese misterio tantos años, ¿no? Hay infinidad de temas y hay infinidad de interpretaciones y a veces algunas son tan divertidas y tan unívocas, ¿no? Y él justamente hacía todo lo contrario. Yo siento que era alguien también que desautomatizaba la percepción, ¿no? En este momento que estamos tan terriblemente amenazados por lo no humano, ¿no? Las IAs nos van a reemplazar, parece que somos descartables, los discapacitados serían descartables, los jubilados serían descartables, todo el 60% de la población prácticamente Todos tus sería personajes. descartable, absolutamente. Bueno, ayer sentí que era una vuelta al cuerpo, al encuentro, a lo humano. Ay, no había botox, no había pantallas, no había tantas cosas, ¿no? Eran los cuerpos, era un calor humano. Me pasó algo muy impresionante llegando, además de toda la experiencia que es larguísima, no te la podría contar, de este lado, ¿no? En la fila previa, que era larguísima, larga, larga hora, hacía calor. Y pasabas, entrabas, te despedías, que era increíblemente emocionante, como una catarsis colectiva, ¿eh? Los que pasaban juntos, no sé, duelaban juntos, lloraban, le hablaban, absolutamente bien organizado, pero más allá de eso, salías, ¿no? Después y hacía frío. Era increíble, ¿no? De un lado hacía calor y del otro lado volvía el frío, ¿no? Como la intemperie de... Una cierta intemperie de la pérdida, de la ausencia. Esto de democratizar la poesía, esto de regalarle goce estético a gente que está, en general, que tiene vedados todos los goces. ¿Crees que fue algo deliberado? ¿Que era una misión Sí. política que él se planteó? Sí, absolutamente. Sí, la composición de cada una de esas letras requiere un trabajo, pero impresionante. Y por supuesto, ¿no? Nunca le bajó la vara, al revés, ¿no? Pues se piensa lo popular esto, ¿no? Como un facilismo. Bueno, nada que ver, justamente el encanto de las letras del Indio era un nivel de composición, era un poeta, un señor poeta. Y además lograba algo. ¿Quién logra meter así de imprevisto, porque nadie se lo esperaba ahora, 1 millón de personas? Y que ese 1 millón de personas tengan cierta fe de que va a ocurrir algo y que algo, ¿no? Haciendo toda esa fuerza y esa mística y esas acciones, ¿no? De hablar, cantar, duelar, saltar, encontrarse, abrazarse. Bueno, terminan haciendo que suceda algo, ¿no? Que tiene que ver con el dolor, yo creo, ¿no? Con tragarse eso, tragarse el dolor. Ayer era como, bueno, se sentía mucho esa pérdida. Y había muchos que sentían, bueno, todas pérdidas de gente que los acompañó durante décadas, ¿no? A ver a los redondos y que, por supuesto, pasa el tiempo y se van muriendo. Algunos decían, me hablaba al oído. Totalmente. Y en esa poesía también, de algún modo hablaban de algo que lo conversábamos hace un ratito con Pablo Semán, a muchos les cuesta entender, ¿no? Al gobierno claramente le resultó tan ajeno y tan problemático que, bueno, Milei no pudo decir ni mu. Bueno, venimos de gobiernos que parecen odiar el lenguaje, ¿no? No amarlo, ¿no? Y construir, bueno, justamente algo humano que cobije, que problematice, que te haga pensar, ¿no? Esa ida y vuelta tan dialógico que tenían las letras del Indio. Eso también pasó ayer, ¿no? Era, bueno, gente agradeciéndole una y otra vez lo que habían hecho por ellos sin conocerlos, ¿no? 999.000 personas que fueron ayer no conocerían ni conocieron nunca al Indio, no tuvieron un ida y vuelta y sin embargo, bueno, ahí ves que somos seres simbólicos, que lo simbólico es casi tan importante o incluso más que la experiencia directa, ¿no? Si alguien te puede hacer sentir ese abrazo y ese sostén durante décadas, esa compañía en tu vida durante décadas, bueno, tenés ahí una experiencia simbólica que es incluso más importante y más fundante que quizás la persona que tuviste enfrente, al lado o en la casa vecina, ¿no? Te hablaba el oído de verdad. Claro. Sí. Dolores, hablabas de tu mamá recién, decías que es ricotera. Era. Bueno, tenés 7 hijos, por lo que sé. Yo considero una proeza tener 3, imagínate.
¿Ellos heredaron esta pasión? ¿Cómo crees que, más allá de ellos en particular, les resuena a los adolescentes, a los veinteañeros, que ayer eran un montón también? Bueno, ayer me acompañó una de mis hijas, Reina. Fue una experiencia hermosa esa, ir con ella. Y también posteó algo sobre mi mamá que falleció hace poquito, el 15 de abril. Ay, lo siento Y me llegaron muchos mensajes de amigas, ¿no? de mi mamá o que les escribieron a mis hermanos también, recordando muchísimos recitales, porque mi mamá sí lo siguió muchísimo yendo a recitales, ¿no? Ayer se veía eso también, un diálogo intergeneracional hermoso. Hoy en día que a veces, bueno, está este planteo, ¿no? De cómo hablarle a un adolescente y ese planteo que para mí es inválido, ¿no? Porque ese enojo de, bueno, ustedes votaron a Milei, bueno, sí. Alguien también hizo ahí su trabajo comunicacional muy bien, entonces no hay que romper ahí ese lazo de comunicación, ¿no? Hay que tenerlo, bueno, hay que dialogar justamente, que era esto, un poco hablarte al oído y bueno, cómo las metáforas del indio con el tiempo se van resignificando, ¿no? Ayer no podía dejar de pensar en preso en mi ciudad, ¿no? Atrapado en la libertad. Sí. Atrapado en las pantallas, las IAs, ¿no? Lo no humano y tan que parece una trampa de la cual no podemos salir. Bueno, yo no sé si son los perdedores, para mí no son los perdedores, son los seres humanos que continúan siendo 100% humanos y están muy, muy al margen de todo eso, ¿no? Qué Y maravilla. ahí me parece que hay algo muy que te cobija, ¿no? Ayer se sintió muchísimo eso. Ibas llegando a cualquier lado de la fila y al rato estabas hablando con el matrimonio del costado, Sí, con sí. los pibes del lado, incluso los momentos más duros, ¿no? Los últimos 200 metros antes de llegar era duro. Yo en un momento la miré a mi hija y pensé, bueno, está bueno que haberla traído porque realmente se sentía una presión, ¿no? Y hubo un chico que muy gracioso dijo, bueno, espartanos, avancemos, porque se sentía así como en una columna, así que avanzaba de a 10, de a 20 metros, y después estaba el operativo que era espectacular, ¿no? Te contaban lo que iban a pasar, había pantallas para que vos vieras, que te quedaras tranquilos que todos iban a entrar, ¿no? Que hasta que el último no entrara y se despidieran no iban a levantar eso. Yo prácticamente no vi policía, una organización increíble, te hablaban y te decían, bueno, no empujen, no salten, como ustedes saben. Y todo el mundo se comportó de una forma, pero impresionante. Incluso en el dolor, ¿eh? Incluso en el dolor, entrar, ver, ¿no? Esa imagen tan fuerte de un ataúd con una montaña de ofrendas, porque eso era un altar con ofrendas, ¿no? Era impresionante. Había gente que se sacaba lo que tenía puesto, pese a que hacía un frío impresionante afuera, se sacaban las camperas y se las ofrendaban. Y todo el mundo se comportaba, incluso llorando, te decían, bueno, andá, llévale las flores, querés que se las alcance yo, despedite, pero avanzá porque tienen que pasar los que vienen atrás, ¿no? Entonces uno funcionaba y siempre muy consciente de el que venía atrás, el que venía al lado, o sea, de que era algo absolutamente colectivo. Humano, como dijiste. Humano. Qué lucidez. Gracias, Dolores, por No, esto. por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Dolores Reyes, léanla, que es un poco también lo que generaba el indio, lo que transmiten sus novelas.